Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar a través del @EcoTV Panamá. En esta ocasión vamos a hablar de sesiones extraordinarias, pues ya se ha mencionado por parte de miembros importantes, tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo, sobre la inminente convocatoria a sesiones extraordinarias. Hay algunos temas pendientes en agenda, como la aprobación del presupuesto general de la Nación, la ratificación del nuevo Procurador General de la Nación en el momento en que se dé la designación por parte del Ejecutivo, y también, aunque no es una atribución del Ejecutivo, se ha mencionado la posibilidad de la designación o elección del Contralor General de la República en sesiones extraordinarias. Tenemos en línea telefónica al profesor Rigoberto González Montenegro. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches, Ricardo. Primero a lo general y después a lo específico. Correcto. ¿Cuándo puede haber sesiones extraordinarias? En este momento, cuando está en receso la Asamblea de sus sesiones ordinarias y previa convocatoria del Ejecutivo para que conozca de los asuntos que dicho órgano considere someterla a su consideración. O sea que se requiere primero una acción que provenga del órgano ejecutivo haciendo la convocatoria. Entendemos que en esa convocatoria se tiene que mencionar de manera literal y específica cuáles son los temas para los cuales se convoca a dichas sesiones. Definitivamente, es una convocatoria con un fin específico y donde se señala cuáles son los temas o los asuntos que quería someterle el Ejecutivo a la Asamblea para que conozca de lo mismo y se pronuncie al respecto. Pregunto primero por el procurador. En caso de que se anunciara la designación de un procurador y se enviara a ratificación de la Asamblea Nacional, ¿pudiera estar este tema, esta ratificación, dentro de los temas para los cuales se convoque a unas sesiones extraordinarias, según su interpretación? En efecto, así es. Nada impide que en sesiones extraordinarias, una vez el Consejo de Gabinete haga el nombramiento del Procurador General o también del Procurador de la Administración, se convoque a sesiones extraordinarias para que la Asamblea conozca de esos nombramientos y se pronuncie al respecto, ya sea ratificando o no ambos nombramientos. Ahora, con respecto al Contralor o a la Contralora General de la República, que es tal vez el tema que ha estado un poco en el debate, pues se han esbozado públicamente algunas hipótesis jurídicas sobre la viabilidad o no de hacer la elección del Contralor General de la República en sesiones extraordinarias, porque recordamos que es una atribución de la Asamblea Nacional la elección del Contralor. ¿Nos puede dar su visión o su interpretación al respecto? Sí, cuando la norma, el artículo 149 habla de la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias, lo hace de manera amplia porque señala de los asuntos que dicho órgano, es decir, el Ejecutivo someta a consideración de la Asamblea, y es un término y un concepto muy amplio. No le dice que es solamente para que se pronuncie sobre proyectos de leyes, sino sobre los asuntos. Y dentro de esos asuntos, la convocatoria puede incluir para que la Asamblea, dentro de la facultad que le corresponde de nombrar al Contralor General y al Subcontralor, lo pueda hacer. De manera tal que quedaría la consideración de la Asamblea pronunciarse, porque aún cuando sea sea convocada a sesiones extraordinarias, obviamente que la Asamblea no está obligada a aprobar lo que le someta a consideración el Ejecutivo, pero sí a conocer del tema que le ponga de su conocimiento. Para afinar un poco el detalle, para ver si entendí esto bien, o sea, el Ejecutivo tendría que incluir en la convocatoria de sesiones extraordinarias el tema de la designación del Contralor. En mi opinión, sí, y no sería la designación, sino del nombramiento. El nombramiento. Además, tengamos presente algo, Ricardo. El nombramiento del Contralor General de la República es un asunto de Estado. Estamos hablando del alto funcionario en la estructura de la administración del Estado que le corresponde la fiscalización de los fondos o el manejo de los fondos públicos.
Y el artículo 2 de la Constitución, cuando habla de la separación de funciones, también al final habla que es para que actúen en armónica colaboración. Así que, tratándose de criterios amplios y tratándose de un asunto de Estado, en mi opinión, nada impide que al convocar el órgano ejecutivo a las sesiones extraordinarias, a la Asamblea, además de someterle a consideración el nombramiento que corresponde al Consejo de Gabinete de los procuradores, nada impide que también le ponga en conocimiento o le someta a su consideración el nombramiento que le corresponde en este caso a la Asamblea del Contralor General. Otra cosa sería que el Ejecutivo le indique cuál es la lista de los cuales se incluiría la persona que tendrían que nombrar, que no creo que eso es lo que vaya a hacer el Ejecutivo, sería algo absurdo. El Ejecutivo en forma amplia convoca sesiones extraordinarias, en forma amplia se indica cuáles son los asuntos que debiera conocer y obviamente la Asamblea es la que quedaría en la posibilidad de aprobar o no el nombramiento, o de mejor dicho, de proceder a hacer o no el nombramiento del Contralor y en el caso de los procuradores de ratificar o no dichos nombramientos. Facultad que queda en manos de la Asamblea, porque quiero aprovechar que estamos conversando con usted para plantear ese escenario. Vamos a explicarlo así. Las sesiones extraordinarias se convocarían, de darse el caso. En el supuesto de que ya el Consejo de Gabinete procedió al nombramiento de los procuradores. Ese nombramiento es del Consejo de Gabinete, pero la ratificación de esos nombramientos queda en manos de la Asamblea. Correcto. En el caso del Contralor y el Subcontralor General de la República, el nombramiento es de la Asamblea, en exclusiva, y no tiene que ser sometido a consideración de ningún otro órgano del Estado. El Ejecutivo, en mi opinión, al convocar a las sesiones extraordinarias, puede someterle, dentro de los asuntos de conocimiento de la Asamblea, el nombramiento del Contralor en el entendimiento que es un nombramiento que está y corresponde a la Asamblea. Quedaría a disposición de la Asamblea, aun cuando sea convocada a sesiones extraordinarias, considerar si procede o no hacer el nombramiento, pero la convocatoria Correcto. se puede hacer. Quisiera colocarnos en ese escenario de que se convoque unas sesiones extraordinarias y no se llegue a realizar una elección de Contralor General de la República. Desde su perspectiva de derecho constitucional, ¿qué ocurriría si llega el 31 de diciembre y no se realizó la elección del Contralor por parte de la Asamblea Nacional? Sí, hay una norma y un principio de derecho administrativo que el funcionario no puede abandonar su cargo aún cuando termine su periodo, lo que significaría que hasta tanto en el inicio de las sesiones ordinarias del próximo año, que comenzarían en enero, hasta tanto la Asamblea, que le corresponde, volvemos a decir, ese nombramiento, ese Contralor o la actual Contralora se queda allí. Y obviamente debemos entender que ya en ese momento sí la Asamblea tiene que proceder a hacer el nombramiento como le indica la Constitución en el reemplazo de la actual Contralora. Profesor, una última pregunta, tal vez ya alejándonos un poco del tema de las sesiones extraordinarias, pero aprovechando que estamos abordando esto en ECO 360 el día de hoy, y hablando del nombramiento del próximo Contralor y Contralora, y del nuevo fiscal o la nueva fiscal de cuentas, que también se tiene información de que será anunciado esta semana. ¿Cuán importantes son la Contraloría y este trabajo en conjunto con la jurisdicción de cuentas para la lucha anticorrupción? Sí, tengamos presente que el tema de la jurisdicción de cuentas tiene tres actores bien definidos. El primer actor, y de gran relevancia, la Contraloría General de la República, que es la que tiene que determinar si le hace reparo o no a las cuentas que le presente los funcionarios de manejo del Estado, y en función de eso, si le hace reparo, entonces entra el segundo actor, que es el Tribunal de Cuentas, que es el que le correspondería determinar la responsabilidad si hubo o no esa irregularidad. Y el otro gran actor, obviamente, es el fiscal de cuentas. Y este fiscal de cuentas,
a consideración del Tribunal de Cuentas es el que tendría que llevar a cabo la investigación. Entonces, obviamente que estamos hablando de funcionarios de gran relevancia en la lucha contra la corrupción y que uno de ellos es el fiscal de cuentas que próximamente tendrá que designar el Ejecutivo, tal y como lo establece la ley. Profesor Rigoberto González Montenegro, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en ECO 360. Siempre a la orden, Ricardo. Saludos. Vámonos a un cambio. Todavía nos queda hablar de Fiscalía de Cuentas, Jurisdicción de Cuentas y Persecución o Justicia. Ya regresamos. ECO 360.